mi gente bonita, ¿cómo están? Otro día sintonizando Círculo de Energía. Esta vez lo prometido es deuda. Agradecemos primero que todo a mi amigo de producción, Jesús González, que va a estar ayudándome a realizar este maravilloso episodio el día de hoy, ya que vamos a tener a un invitado súper especial, una persona, una eminencia en su área de la salud, que nos dio y nos brindó el honor de estar aquí el día de hoy. Estoy muy feliz, muy emocionada y quiero que todo mundo en sus casitas, en sus trabajos, donde nos estén sintonizando, le den esa buena vibra, esa energía, porque aquí se maneja a su esplendor la energía. Quiero darle la bienvenida y agradecerle que esté aquí con nosotros al doctor Raúl Rodríguez. ¿Cómo está, doctor? Estoy muy bien, Cristel. Quiero agradecerte yo a ti la posibilidad de estar con los televidentes y poder expresarme realmente. Para mí es un honor poder estar acá en Tijuana. Es un placer tenerlo aquí, ya que viene desde muy lejos. Platícanos de dónde viene. Bueno, vengo de la República Oriental del Uruguay, en Sudamérica, un país pequeño, pero conocido fundamentalmente por el fútbol. Y realmente la invitación que recibí para venir primero a México, a la Ciudad de México y después a Tijuana, fue para mí un gran honor poder estar acá. Pues el honor es todo de nosotros, la verdad, tener a alguien que maneje muchísimos temas que son fundamentales, porque sé que se maneja en el área de la familia. Platíqueme, ¿cómo es tan importante? Porque a lo que yo sé, es una base fundamental para que el entorno se dé adecuadamente, como lo hemos hablado en muchos de nuestros capítulos. Pero dígame, ¿cómo es eso de la familia? ¿Qué es tener una familia? ¿Cuáles son las bases para tener una familia? Bien, mi especialidad, no lo dije, es médico de familia. Esa es la razón de la pregunta. Lógicamente que lo que tiene que ver con la familia es lo que determina la evolución de la salud de cada uno de sus miembros. Es decir, hay que hablar siempre de la salud familiar, no solo de la salud de cada uno de las personas que integran la familia. Por lo tanto, poder determinar cuáles familias tienen buen funcionamiento y cuáles son disfuncionales y poder actuar en la familia para mejorar la calidad de vida tanto del papá, de la mamá, de los abuelos, de los hijos, nietos, es clave para eso. Es decir, es una visión de la salud que es distinta a lo que se viene pregonando. Siempre se atiende y simplemente al individuo, nunca se ve su relación familiar, y la relación familiar es el lugar donde realmente se genera la aparición de las enfermedades. Por lo tanto, creemos que eso es totalmente clave. Esa es la visión que tenemos que darle al futuro en la salud, y eso que va a ayudar a mejorar la calidad de vida de todos nosotros. En efecto, realmente es algo que siempre nos fijamos, ¿no? Que el ser humano es un individuo como tal, y cuando va a consultas siempre se le dice, bueno, pues, ¿qué síntomas tienes? Y con lo que usted tenga yo le voy a dar un medicamento. Nunca hay ese intercambio, ese cuestionamiento donde diga, ¿y cómo te llevas con tu mamá? ¿Cómo te estás llevando con tu papá? Tus hermanos, ¿cómo te llevas en ese entorno? Porque muchas veces, como usted bien lo menciona, las enfermedades se mantienen, se generan en esos entornos caóticos. Cuando la familia no tiene ni bases buenas, ahora sí que todo el mundo hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Recuerden que la familia no es el culpable de nada. Nuestros papás no son culpables, pero son hábitos. ¿Cómo es eso, doctor? ¿Cómo es que se van formando hábitos? ¿Cómo es que el linaje se va creando de generación en generación? ¿Cómo es que repercute en el individuo? Bien, la educación es muy importante, pero lo más importante es lo que se aprende dentro de la familia. Eso que uno aprende son factores que se vienen repitiendo
de generación en generación y que hace que la familia tiene un modo de desarrollarse o de vincularse que está vinculado a esos antecedentes que uno tiene, de acuerdo a lo que uno ha vivido desde niño hasta que forma su propia familia. Eso es el aporte de las dos personas que van a formar la familia. Ese aporte muchas veces puede ser positivo y dar una familia funcional, a veces el aporte es negativo, se repiten determinadas actitudes que uno ha vivido en la familia desde niño, y eso es lo que genera lo que decimos la familia disfuncional. Pero la familia además no es solo causante de enfermedad, sino también es el lugar donde uno puede curarse. Es el lugar de apoyo, el lugar de cariño, el lugar del amor, donde a uno, cuando se quebranta la salud, cuando decimos la persona está enferma, encuentra el lugar o el estímulo para poder también recuperarse. Por lo tanto, toda esa visión hay que tenerla para poder trabajar fuertemente con cada uno de los seres humanos. Y cuando usted maneja sus terapias o sus consultas, ¿cómo es que las maneja? ¿Lleva toda la familia o las maneja por separado y después los integra? ¿Cómo es que se maneja una terapia familiar? Bueno, esto se trabaja en equipo, no es solo el médico de familia, sino que está la enfermera de familia, el asistente social, después está el nutricionista. Es decir, es un equipo de trabajo que depende de la situación familiar y de lo que se busque o por lo cual consulte. En general siempre la consulta es el individuo que viene y uno ahí explora con el individuo y con determinados parámetros que uno tiene cuál es la situación familiar. Y después, lógicamente, se cita al resto de la familia cuando es necesario para ir armando ese puzzle, ese diagrama familiar, para tenerlo bien claro. ¿Quién era el abuelo? ¿Quién era la abuela? ¿Quién era la esposa? ¿Quién es el esposo? ¿Quiénes son los hijos? ¿Qué es lo que hacen? ¿A qué se dedican? ¿A qué se dedicaron? ¿Qué nivel de estudios tienen? Etcétera. En el llamado familiograma, que se va construyendo en general de a poco, no se construye un día para el otro, sino de a poco, y se construye con el equipo, ¿no? Con una visión social, una visión de salud y de educación y prevención de la enfermedad, y esa es la manera de poder constituir ese famoso familiograma que nos permite tener una visión integral de lo que es la vida de estas personas. Mire, la importancia del árbol genealógico, ¿verdad? Que poner exactamente de dónde viene uno, pero hay veces en que uno no sabe, doctor, qué sucede cuando un ser humano no conoció a uno de sus abuelos o que nunca se enteró quién era. ¿Cómo repercute en un ser humano la falta de una parte del árbol genealógico? Bueno, eso también tiene sus repercusiones en el área social y en el área psicológica. Por supuesto, no haber conocido a algún familiar, no haber conocido al padre, a veces la madre se fue y quedó el padre con los niños, el niño ya no recuerda quién era la madre, es decir, son diferentes situaciones que pueden darse, son situaciones que son a tener en cuenta, que se marcan en el familiograma para tenerlo presente en el momento que uno va viendo a la familia, a los niños, a la señora, al señor, etcétera, para ver esa situación, cómo puede incidir o ha incidido ya en su estilo de vida y su forma de vincularse con el resto de los compañeros de la escuela, compañeros del trabajo, en su trabajo, etcétera, cómo eso va repercutiendo. Eso es lo que vamos examinando con el equipo de atención que está formado. Con tanta experiencia que usted maneja, ¿ha habido o ha observado o identificado algunos patrones que se sigan en todas las familias? ¿Que vayan siendo casi los mismos patrones? Y sí, eso está demostrado. Hay familias que los patrones se repiten, patrones que pueden ser de trabajo, patrones que pueden ser culturales, patrones que pueden ser de estudios, etcétera. Hay familias que siguen una determinada herencia que no es genética, sino que es social, que es esa herencia de decir los patrones se van repitiendo. En Uruguay hay hechos en la política, por ejemplo. En Uruguay, de la familia Valle ha habido 5 presidentes, y de la familia Herrera ha habido 4, es decir, son familias que su patrón de repetición son políticos y cada tantos años
acceden a la primera magistratura del país. Eso es una repetición genética muy clara para ver, pero se da en familias de médicos, familias de abogados, familias de zapateros, etcétera. Es decir, en diferentes lugares, en diferentes ámbitos, en diferentes clases sociales o culturales puede haber esos patrones repetitivos. ¿Por qué? Porque es la imagen que se genera en la familia. Uno intenta replicar cómo fue mi padre y lo ve al padre, que es un ejemplo de uno, y uno trata de hacerlo del padre, la niña lo de la madre, etcétera, y esos son los patrones que después se empiezan a repetir. Es muy cierto, realmente se ve que van siguiendo de generación en generación, que ¿por qué te dedicaste a tal cosa? No, pues mis papás se dedicaba a tal cosa, porque mi hermano se dedicaba a tal cosa, porque fulanito, el vecino, ahora sí hasta el maestro, porque me gustaba el maestro que se dedicara a tal cosa, pues yo me dediqué. Eso es muy cierto, pero ¿cómo podemos o cómo puede un individuo en la familia darse cuenta? ¿Cómo es que el ser humano dice, ¿sabe qué? Estoy repitiendo patrones. ¿Cómo un ser humano se puede dar cuenta? Sabes que a veces no nos damos cuenta, porque como es parte de la vida común, nos parece que eso es lo normal. A veces lo que se dan cuenta justamente es el equipo, que o sea, es observador externo y ve lo que está pasando, y entonces es el que hace reflexionar a la persona para que se dé cuenta que está repitiendo patrones que quizás no quisiera repetir, ¿no? Patrones, por ejemplo, de violencia, patrones de evasión. A veces lo haces porque considerás de que eso es lo normal, porque para ti siempre eso ha sido normal. Entonces, cuando el equipo de salud interviene desde afuera, observa la situación familiar y empieza a aconsejar, ahí la persona puede llegar a razonar, decir, pero ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo lo que hizo mi padre. Yo no quería ser como mi padre en ese sentido. Quería ser de otra manera. Y sin embargo lo estoy repitiendo. Bueno, ahí es que incide el equipo para tratar de ayudar desde el punto de vista del psicólogo, el asistente social, etcétera, para poder cambiar esos patrones repetitivos. Y a usted, doctor, ¿cómo es que llegó a la conclusión que se quería dedicar en su especialidad? ¿Cómo llegó a esa conclusión? ¿Qué lo orilló a tomar esa decisión tan importante? Bueno, a mí siempre me gustó trabajar con la gente, servir, ayudar y hacerlo en forma directa. Es decir, ya inmediatamente que yo tuve el título de médico, yo tenía la idea de que yo iba a ser un generalista y no que iba a ser un cirujano o iba a ser un internista u otro tipo de especialidad. Yo sabía que quería trabajar directamente con la gente, ¿no? Tanto es así que inmediatamente puse un consultorio, empecé a dar las consultas particulares en la zona donde yo vivía, y de ahí ya empecé la especialidad de medicina familiar, que la empezamos a desarrollar a través de lo que se llama en Uruguay el Ministerio de Salud Pública, porque en principio se empezó a trabajar con esta orientación hacia los barrios más carenciados de Montevideo y de la República Oriental del Uruguay, pero ya después, cuando se transformó realmente en una especialidad apoyada por la Facultad de Medicina y por otras universidades, empezó a tomar el espacio que le corresponde, que es la atención de toda la población de un país. Miren nomás, es que es una cadenita. Y platíqueme más acerca de una familia que haya tenido en su memoria. Ya ve que siempre que nos dedicamos al área de la salud, siempre tenemos nuestros pacientes favoritos, ¿no? Como que miramos cosas muy fuertes a lo mejor, pero acompañamos en el proceso y vimos un resultado muy, muy, muy satisfactorio, o no sé, una familia, un recuerdo, algo que en su formación tenga muy presente. Bueno, trabajando en un barrio, como dijimos, carenciado de la ciudad de Montevideo, uno genera esa empatía y ese relacionamiento con la gente, que en realidad en la situación que están necesitan ya el apoyo no solo del médico, pasa a ser no solo el médico sino el padre. Entonces había familias que especialmente venían, ¿no?, por los consejos que uno podía darle con respecto a ellos o con respecto a los hijos, como dijimos, por la visión familiar que uno desarrolla y comunitaria. Y en ese sentido, por ejemplo, vamos a recordar la familia Flores. La familia Flores es una familia que vivía en esa zona, una familia mestiza, en que la propia mamá era la que venía con sus hijos a traer a la consulta. En una reunión que tuvimos, me acuerdo,
concurrieron, era una fiesta de cumpleaños. En esa fiesta de cumpleaños yo me invitaron y fui con mi señora en aquel momento, y una hijita de ella se sube a mi falda y le dice a mi señora: ¿y él es el doctor Raúl? Le dice: sí, es el doctor Raúl. Dice: qué raro, dice. Yo le entiendo todo lo que dice, y mi madre dice que el doctor Raúl es muy bueno, pero que no le entiende nada. Y eso pasa porque nosotros cambiamos, los médicos tenemos una manera de expresarnos muchas veces que es técnica, y una persona que tiene esas dificultades sociales, educativas, puede sentir que uno la atiende con cariño, con amor, pero que no le da la explicación en el nivel cultural que ellos tienen, ¿ah? Y la niña me lo planteó y me hizo razonar ahí, cómo yo tenía que cambiar mi léxico y llevarlo más al léxico del pueblo, al léxico popular, y menos al léxico de médico, ¿no? Es una realidad. La niña fue la que se dio cuenta. La niña de la familia Flores. Es una realidad, doctor. La verdad es que uno supone que ya lo saben. Tuve una experiencia con uno de los doctores que estábamos en campo, y al fin de cuentas era de que pues se le tenía que entregar eran ahora sí que óvulos, era una mujer, y la mujer regresaba y decía: ¿sabe qué? Pues es que no tengo mejoría, todavía estoy igual. Y al tiempo fue como que pues se le preguntó, porque pues las instrucciones vienen en la cajita, pero usualmente las personas tampoco saben leer o no le ponen atención a esas cosas. Y era de que pues entonces, ¿cómo es que usted lo está consumiendo? Pues es que yo me los tomo. Entonces, ahí es la mala información, porque uno supone que realmente lo saben, porque uno está acostumbrado a ver los términos, a escucharlos, a hablar con muchísima gente que habla nuestro mismo lenguaje. Pero esa forma, cambiarla para que nos entiendan, eso es muy importante. ¿Qué otros obstáculos ha tenido que pasar? ¿Qué otro cambio usted mismo de paradigma ha tenido que realizarse? La forma de ver la salud en este caso es diferente. Lógicamente el cambio de paradigma es un cambio que lleva su tiempo. Es un cambio que, dado que el médico de familia ve la familia, ya entra en competencia con otros especialistas. En México sabemos que no es así, porque se están en el segundo nivel de atención. En Uruguay el pediatra está y el ginecólogo están en el primer nivel de atención, y entonces empieza a haber como una competencia en que lamentablemente los colegas que se sienten afectados por la actividad empiezan a generar rumores o hechos sobre el trabajo que uno viene realizando, y eso realmente es un obstáculo porque pone en duda a la población de si lo que se está haciendo está bien o no. Pero eso lo lográs superar, lógicamente, con esa dedicación que uno tiene con la realidad, con los pacientes, etcétera. Y eso es lo que da la adhesión. Es decir, yo me acuerdo que si yo me iba de licencia y quedaba un suplente, volvía y los pacientes no habían ido a consultar, habían preferido esperar a que yo viniera. Y esa es la vinculación. Y hablando de su educación, en Uruguay hubo un caso muy interesante de un especialista de oído, que una persona concurrió con un dolor de oído a consultarlo, y no le explicó y le dio supositorios. Y la persona se ponía el supositorio en el oído. Entonces va al médico y dice: estoy peor porque además no oigo. Y ahí ve que el supositorio no iba al lugar que tenía que ir, sino que iba en el oído. Eso fue muy famoso, un poco de chiste, pero un poco también de triste, que sí. La persona, la falta de educación, y el médico la falta de poder expresar y explicar, y no solo hacer la receta y decir: bueno, tome, use esto, y no explicó cómo debe hacerlo. Similar a los óvulos. Sí, no, es que ahora sí que hay varios casos, ¿no? De diferentes lugares, pero la mala información ahora sí que es lo peor que podemos tener, ¿no? Es nuestro mayor enemigo, estar en contra, porque ahora sí que podemos suponer, pero no es necesario, no debemos suponer. Y mencionó mucho cómo ha ido cambiando su paradigma en el sistema de salud. ¿Por qué? Porque ¿a qué se refiere? Porque me imagino
no quiero suponer, por eso le pregunto, pero yo también estoy como que los planes que manejaba la escuela afuera es totalmente diferente. Hay muchísimas cosas que no se dicen o que no se enseñan. ¿Usted qué piensa acerca de eso, de los paradigmas de la salud? Bueno, el cambio es muy importante, ya fue planteado por el ministro de Canadá en el año 1973, el ministro Lalonde, en que vio que la principal, los factores determinantes de la salud y de la enfermedad, eran fundamentalmente el estilo de vida. Entonces, si uno no educa en los estilos de vida saludables, es muy difícil lograr mejorar la salud de la población. Y así es que uno debe esforzarse, porque la principal causa de enfermedad son los estilos de vida. Después está lo genético, que viene unido también a la edad y el sexo de la persona. ¿Ah? Ahí, con la edad y el sexo, no podemos intervenir mucho. ¿Ah? Y la genética ya la traemos, pero en los estilos de vida sí podemos intervenir. Y lo otro es el medio ambiente. El medio ambiente también, el agua, el aire, todo lo que nos rodea, todo eso es un determinante muy importante de la salud que incide en un 20% de las posibilidades de enfermarse de las personas. El sistema de salud, como está organizado en base solo a hospitales, incide nada más que en el 10% de la salud de la población. Por lo tanto, la inversión que se debe hacer fundamentalmente es en mejorar el medio ambiente, cuidar el agua, cuidar el aire, cuidar los bosques, cuidar todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Educar, como tú decís, ya en la escuela, tienen que haber educación para la salud en la escuela. ¿Para qué? Para mejorar y cambiar todos esos hábitos que son nocivos y que nos va a llevar en el futuro a desarrollar determinadas enfermedades. Y después está el sistema de salud, pero ya le decimos, el sistema de salud debe de cambiar en este sentido, en el sentido de ir a prevenir la enfermedad. Perfectamente, doctor. Vamos a tener que irnos a una pausita, pero regresamos. Estamos sintonizando pláticas totalmente que son para todos, que todos deberíamos de poner atención y escuchar, porque la familia y el doctor aquí presente es quien nos va a brindar todas esas dudas. Regresamos. Hola, hola mi gente bonita, pues hemos regresado y como les mencioné tenemos un invitado súper especial, el doctor Raúl Rodríguez. Otra vez, doctor, qué bueno que ya nos volvemos a encontrar, ya hemos regresado al canal y platíquenos, ¿cómo si usted ha sostenido a mucha gente, que ha ayudado a muchísima gente al grado de crear una empatía, un lazo muy grande entre usted y sus pacientes, pero usted, ¿cómo maneja sus emociones? ¿Cómo es que usted no se queda a veces con esta energía? Porque todo es energía en este mundo, y que ellos emitan, ahora sí que a veces un poquito de dolor, frustración, enojo. ¿Cómo es que usted gestiona toda esa energía que no es suya? Bien, es un tema muy importante, es un tema que hoy está en plena discusión, que es quién cuida al cuidador y cómo se cuida el que cuida, ¿no? Es una gran discusión que comenzó hace unos pocos años, pero que es una realidad. Es decir, nosotros cuando se nos formaba en la Facultad de Medicina se decía, no te involucres, vos lo que tenés que hacer es no involucrarte con el paciente. Y muchos médicos ustedes verán que lo hacen, no se involucran con el paciente, ni con la familia, ni con la enfermedad. Más bien mantienen una situación de estar alejados de eso. Nosotros creemos que no, que tenemos que ponernos en el lugar del otro. Y que todo lo que uno haya podido vivenciar ayuda a entender lo que a la otra persona le pasa. Es lo que se llama empatía, es ponerse en el lugar del otro. Si no hacemos eso no podemos realmente entender qué le pasa al paciente, ni podemos dar consejos que sean adecuados. Entonces, ese manejo que dice Cristel de la energía es un manejo que debemos de pensar cómo lo hacemos. Hoy eso está en pañales, digamos, se está en desarrollo ese planteo
de cómo cuidar al cuidador y cómo manejar esa energía que muchas veces uno puede decir que es negativa, porque uno se pone en el lugar del otro y de repente hay que amputarle una pierna, de repente se murió un hijo, se murió la mamá, y uno está ahí, no es de fierro, uno es parte de eso. Entonces debemos de pensar cómo podemos manejar eso en el futuro. Hoy ya se está trabajando en eso, hay equipos especiales trabajando para apoyar al psiquiatra, al psicólogo, al médico de familia, al cirujano, al intensivista, etcétera, para que lógicamente puedan enfrentar esas situaciones, pero también participar de esas situaciones. Si uno no participa de esas situaciones y lo ve como si fuera un automóvil, bueno, eso no es medicina, eso no es lo que la vocación nos lleva a estudiar lo que hemos estudiado. Eso es muy cierto. Es que yo los únicos en las carreras que he visto que tienen la psicología, que el psicólogo tiene que tener sus terapias de psicólogo, porque es demasiada la cantidad de emociones que se manejan, la cantidad de pacientes, de experiencias, de vidas de las personas. Es la única carrera que sí he visto que pues a fuerza, que tienen que tener un cúmulo de horas. Por ejemplo, en mi carrera, que estuve en oncopediatría, cuando estuve en oncopediatría, fueron áreas muy densas, mucha energía acumulada, mucho dolor, mucha culpa muchas veces. Eran áreas muy pesadas. Yo la verdad, sufre uno, ¿no? Sufre uno con los pacientes y cuando uno lo sufre, al cuerpo no entiende entre la verdad y la mentira, no entiende que no le está sucediendo a esa persona. Es como cuando miramos una película de terror y estamos como que, ay no, y ay los balazos, ay las personas, ay los monstruos. El cuerpo realmente piensa que le está sucediendo, realmente no sabe que es una película. Así pasa con los pacientes, no sabemos que no nos está pasando a nosotros, sino que le está pasando al paciente. Y quitar ese lazo, romperlo, es complicado, la verdad, sí. Ahora sí que son buscar como esas técnicas no podemos eliminar la energía, pero transmutarla, gestionarla, modificarla, darnos una por otra, ¿no? Porque el cuerpo tampoco puede eliminar, tiene que sustituir. Pero deberían, ¿no, doctor? Como que tuvieran una parte necesaria, a lo mejor todas las áreas, que alguien fuera como que el guía también. Pero ahora sí como que el guía ¿quién va a tener, no? Otro guía y así sucesivamente. Está un poquito complicado, supongo, la verdad. Pero no imposible. Estamos en tiempos de cambios donde la misma salud ha venido evolucionando. ¿Qué cambios ha visto usted, doctor, cuando ya mira cómo evoluciona una familia? ¿Qué cambios ha visto? ¿Cómo es que quién es el que cambia primero? ¿Cómo se maneja en esas situaciones? Bueno, ha habido cambios en todo lo que tiene que ver con la salud en el mundo, ¿no? Está vinculado fundamentalmente eso al aumento de los años de vida que ha crecido en este último siglo de manera importante, en base, por un lado, al haber podido luchar contra las enfermedades infecciosas, que es lo que se llama el tránsito epidemiológico, es decir, la gente ya es muy difícil que muera de enfermedades infecciosas, excepto cuando viene una pandemia como la del COVID, o bajas defensas que hacen que determinadas patologías que estaban dominadas se impongan nuevamente, como puede ser la tuberculosis, y determine un efecto contrario en el cuerpo de la persona. Eso han sido cambios que han sido fundamentales, y ahora los otros cambios que se vienen son los cambios en todo lo que estamos viendo, como decimos, en un enfoque de salud, que es un enfoque biológico, es un enfoque epidemiológico, es un enfoque familiar y comunitario. En ese enfoque es que la vida, a su vez, empieza a extenderse. Lo genético es importante,
pero muchas veces lo genético no se va a desarrollar, porque va a depender del medio ambiente para que se desarrolle. De esos estilos de vida de los que hablamos y de esa educación para la salud y de prevención de la enfermedad de las cuales estuvimos conversando hace un ratito. Entonces lo genético puede o no manifestarse. Puede haber familias, que todas las familias desarrollan cáncer, pero no todos lo van a desarrollar, porque va a depender del estilo de vida que ellos lleven adelante. ¿Ah? Hay gente o familias que el jefe de familia muere a la misma edad, es decir, el abuelo murió a los 73 años, el papá a los 73 años, es decir, siempre es como que hay un reloj biológico que dicen, hasta acá la vida de esta familia va a llegar. Pero eso también cambia si cambian los estilos de vida, porque después vos estudiás, como dijimos, el estilo de vida del abuelo, el estilo de vida del bisabuelo, el estilo de vida del padre era el mismo, y por eso murieron a la misma edad. Entonces vamos de vuelta al comienzo de lo que hablamos, de factores repetitivos en la familia. Entonces, si cambiamos esos factores repetitivos, si logramos educar desde la escuela, pero también desde la familia, logramos también cambiar esas situaciones que venimos hablando. Es cierto, ahora sí que los patrones, pero es algo muy importante. Podremos ser propensos a tener todas las enfermedades, pero está en qué entorno tenemos. Había un doctor que me decía, es que no se heredan las enfermedades, se heredan los malos hábitos. Y era muy cierto, si uno sigue con los mismos hábitos que nuestra familia, no es porque nos vaya a dar porque así está predeterminado y el destino así lo dijo. No, porque ya estamos predispuestos a un hábito o muchas veces el mismo poder de la palabra. Como, ay, es que pues mi papá se murió de tal cosa, pues me va a dar. Y automáticamente el cuerpo lo va creando como algo real, pero porque uno lo dijo, no porque realmente lo fuera a desarrollar, sino que el poder de nuestras palabras es tan impresionante que se puede manifestar realmente en esa enfermedad que no se quería tener. Y hablando de enfermedades, usted mencionó el COVID, fue donde el mundo se paró, la verdad fue tiempos muy difíciles, tanto aquí en México, la verdad fue increíble, fue un caos, por llamarlo de una manera bonita, porque estuvo horrible las situaciones, pero usted ¿cómo le fue? ¿Cuál fue el contraste a lo mejor de Uruguay a México? ¿Qué fue lo que batalló o cuál fue su situación en esos momentos? Bueno, el gobierno nacional planteó lo que era la libertad responsable, no se hizo el aislamiento de la gente como se hizo en otros lugares. ¿Por qué? Porque se pensó que había gente que si los aislábamos iban a poder morir de otras cosas, cómo iban a cuidar a sus hijos, cómo iban a poder acceder a los alimentos, etcétera. Entonces se trabajó en lo que es la libertad responsable. Eso hizo que el manejo de la pandemia fuera un manejo bastante humano, y que lógicamente los fallecimientos fueron menores proporcionalmente que otros países. Por otro lado, a propuesta nuestra, al presidente de la República, nosotros estábamos viendo que en los países como Canadá, España, etcétera, la gente moría en lo que llamamos casa de salud, donde están los ancianos atendidos. Muchas veces hasta la gente por miedo los dejaba solo y se iban, ya ellos morían sin ningún tipo de asistencia, que era un lugar donde debíamos cambiar la dinámica de atención, y en Uruguay lo hicimos, cambiamos la dinámica de atención de esas personas. Eso nos dio tiempo, hizo que no se desarrollara tan rápidamente la pandemia, y a su vez se trabajó fuertemente con el tema de la vacuna, que llegó en tiempo y forma, y pudimos, como es un país chico, sin muchas dificultades desde el punto de vista geográfico, pudimos rápidamente vacunar a casi toda la población. Unos se vacunaron con la vacuna Pfizer, eran los pacientes de mayor riesgo y los pacientes vinculados al sistema de salud, y por otro lado, con la vacuna china se vacunaban las personas que tenían menos posibilidades de enfermarse o de enfermarse tan grave. La vacuna lo que hacía era no evitar que uno se enfermara, sino evitar que uno se muriera por la enfermedad. Y ya eso era un paso importante. En ese terreno, a su vez, tuvimos un barco, un crucero, que había salido
pocos días antes de declararse la pandemia en el mundo, había salido a recorrer la Antártida con pasajeros australianos, canadienses, ingleses, neozelandeses, y desarrollaron COVID en el barco. Ese barco empezó a pedir auxilio, las fronteras estaban todas cerradas, ni Argentina, ni Brasil, ni Chile le dieron cobertura. El Uruguay decidió darle. Nosotros como empresa ofrecimos al gobierno nacional, al Ministerio de Salud Pública, la posibilidad de que nuestros médicos, nuestros enfermeros fueran encargados de ir a atender a estas personas. El gobierno finalmente aceptó que eso fuera así. Nosotros organizamos toda la dinámica para que los colegas y los enfermeros que se ofrecieron en gran cantidad, lo que muestra que todavía existe esa vocación, ese deseo de ayudar al otro, ese deseo de salvar a otro. Le cuento una anécdota. Una de las colegas, una mujer joven, intensivista, que vivía a 200 kilómetros de Montevideo, no tenía por qué venir. Un hijo de un mes dejó al hijo y se vino para ir al barco. Eso demuestra la gran vocación de esa colega. Otro de los colegas, el que encabezó, digamos, la parte de liderazgo, porque fueron los médicos, los enfermeros, pero siempre hay un cabeza. Este era un colega joven también, con 4 hijos pequeños, pero que había estado ya con las fuerzas, las tropas uruguayas de paz en el Congo, es decir, tenía ya manejo de situaciones de crisis. Y bueno, fue el que lideró el proceso de ir hasta el barco, ver cuál es la situación, hacer el diagnóstico situacional. Y bueno, lamentablemente de las 300 personas que iban, entre pasajeros y tripulantes, se nos murió uno, un filipino, lo lamentamos. Pero bueno, al resto de las personas podemos salvarlas. Volvieron cada uno a su país en un desarrollo de un proceso que evitara que el COVID entrara a Uruguay, que todavía no había entrado, y se hizo toda una barrera sanitaria en que nuestra organización participó fuertemente en diseñándola y llevándola a la práctica a través de nuestros sistemas de ambulancias y empresas de transporte hasta llegar al aeropuerto y poder mandar todas estas familias a su casa. Doctor, permítame poquito, ahorita regresamos porque nos tenemos que ir a una pausa, pero ahorita que regresemos nos termina de contar esa historia de vocación que ustedes pasaron. Ahorita regresamos. Hemos regresado, familia bonita. Ahora sí, que nos siga platicando el doctor, porque la historia es muy interesante. Todos los procesos que tuvieron que pasar, las personas involucradas, la vocación en algo que eran vidas humanas, que cerraron los lugares y aún así hicieron lo posible, lo imposible posible. Cuéntenos más, doctor. Bueno, tuvimos entonces la alegría de que esta gente se pudo ir de nuestro país. Uno de los australianos, que estaba, por supuesto, con toda la protección que se le dimos para que no nos dejara el virus, besó la tierra de Uruguay, agradeciendo al país. Los uruguayos se dieron a la calle con esa libertad responsable, cada uno con su protección, pero con la bandera uruguaya alentándolos a ellos que volvían a su país y volvían con vida. Eso fue muy importante. El médico era colombiano, un médico que nosotros le propusimos a la Organización Médica Mundial porque fue un ejemplo. Ese médico quedó en el barco hasta que lo tuvimos que sacar hacia el centro de tratamiento intensivo de la forma que estaba. Aguantó todo lo que pudo para ayudar a los pasajeros y a los tripulantes. La verdad que una persona admirable el colega, y por suerte lo pudimos salvar. Lo llevamos al centro de tratamiento intensivo nuestro y salió con vida y hoy desarrolla su trabajo en medicina. Es un intensivista también él muy importante en su país, y nos dio la alegría esa. Y bueno, y se fueron entonces los pasajeros, quedaron los tripulantes por decisión del barco y discusiones con los armadores. No se bajaba a estas personas del barco y entraron a sufrir el tema de estar encerrados, el tema de la claustrofobia, el tema de que se enfermaban, se curaban y se volvían a enfermar porque era un círculo cerrado que estaban ahí dentro del barco. La vicepresidenta nuestra, la doctora Sumar, estaba en contacto con ellos por vía WhatsApp y en un momento me llama una noche, un domingo, me dice: mira, esta gente va a empezar a tirarse del barco, se va a suicidar, no toleran más este encierro que están teniendo, dice, tenemos que hacer algo.
bueno, la de noche, a la mañana vamos a la oficina mía, vamos a llamar al ministro de Relaciones Exteriores, que jugó un papel preponderante en todo esto, y justo él también estaba en lo mismo. Es decir, que las estrellas no andan por separadas, las energías no están por separadas, se juntan, y tanto ellos como nosotros estábamos pensando en eso. Ese día se hizo una reunión del Consejo de Seguridad Nacional de la República, en el cual la empresa privada nuestra participó, y ahí se determinó cómo traer a los tripulantes a tierra, y la empresa armadora contrató 2 hoteles, uno para los pacientes que tenían COVID y otro para los que no tenían COVID. Se les aisló a ambos en los hoteles y en habitaciones, y nosotros ahí empezamos por primera vez a desarrollar con fuerza lo que fue la telemedicina, que hoy es de todos los días, pero ahí empezamos a hacer telemedicina para darles apoyo psicológico y psiquiátrico a los compañeros, que eran chilenos, hondureños, salvadoreños, filipinos, de otros países de Asia. Le dimos apoyo psicológico y ellos volvieron a su país sano y salvo con su familia, y eso para nosotros fue un gran orgullo. Hicimos una película, el que la quiera ver se encuentra en YouTube, es Greg Mortimer en busca de una tierra prometida, y la tierra prometida fue el Uruguay, y hay un libro también escrito sobre eso, que es para nosotros muy reconfortante por haber tenido que liderar ese proceso de ayudar a esta persona. Qué increíble, doctor, realmente pasaron momentos. Y dígame, ¿cuánto duró todo ese proceso que estaban las personas en el mar, solos, totalmente, que no había acceso a nada? ¿Cuánto tiempo tuvieron que permanecer ellos en todo ese proceso? Y ustedes, claro está, porque pues estaban ahí con ese corazón ahí afuera tratando de hacer lo imposible. Ellos estuvieron 20 días a la deriva, buscando en qué puerto podían estacionar. Todos los puertos se cerraron, todos los puertos les negaron acceso, y por iniciativa del ministro de Relaciones Exteriores por iniciativa nuestra, se logró que Uruguay dijera no, y ya es naturaleza de Uruguay, ¿no? Es un país que siempre actuó de manera humanitaria, un país pequeño, pero que en estas cosas siempre se ha destacado a nivel internacional, con las fuerzas de paz que tenemos, que son de mucho prestigio. Se decidió darle cobijo, estuvieron en el antepuerto, no se les permitía porque había que pensar cómo se hacía para traer esa gente para que no contaminaran a la población nuestra, pues no teníamos COVID todavía, por más que ya estaba declarado el estado de emergencia en Uruguay, después se desarrolló como en todo el mundo, pero todavía no había ingresado. Es decir, no íbamos a ingresar pacientes que tenían COVID al país que no lo tenía. Entonces, es una decisión política para el propio presidente de la República muy fuerte, porque si pasaba algo, la culpa era de él. Y los políticos tienen que pensar en esas cosas también, porque después quieren volver a ser presidentes. Entonces, fue un momento de mucha discusión, pero por suerte primó la idea de que nosotros teníamos que ayudar a la gente. Y bueno, hay algunas fotos por ahí que estuvimos viendo ahora en la presentación que hicimos, en que se ve al ministro de Salud Pública, al ministro de Relaciones Exteriores, al secretario de nuestra institución y a mí en el puerto, mientras estamos preparando toda la dinámica de ir a buscar a esta gente al barco. Mire, realmente fueron momentos de incertidumbre, ¿no? Bastante. Pero mencionó otro concepto, que fue la telemedicina. Díganos, doctor, ¿qué es la telemedicina? ¿Cómo se maneja? ¿A qué se refiere? Bueno, estamos en un proceso de avance de la tecnología muy fuerte, de la inteligencia artificial. Todo eso va a llevar a cambios muy profundos en la vinculación, pero son cambios que ayudan a mejorar la cobertura y la calidad de la atención, en el sentido de que la relación médico-paciente no puede perderse. Creo que parte lo hablamos porque es parte de la energía que el médico transmite. El médico transmite energías positivas que ayudan al paciente a sanarse, porque todos tenemos la posibilidad muchas veces de curarnos sin necesidad de medicación. Porque si no fuera así no estaríamos acá, porque los medicamentos, como los conocemos, comenzaron hace 100 años, y la humanidad tiene miles de años. Entonces tenemos la gran posibilidad de sanarnos, y el médico tiene la capacidad de sanación. Entonces esa relación médico-paciente no se puede perder, ¿no? Porque la gente confía en eso. Y sabe, viene, y el otro día lo planteaba, viene ya del fondo inclusive de la historia, ¿no? Cuando los Reyes Magos van a llevarle sus regalos a Cristo, uno de los regalos es mirra, que significa que Cristo, además de
Dios y Ray es también médico. ¿Ah? Es decir, a través de él, y después cura a Lázaro, recordarán, levántate y anda, le dice a Lázaro, y cura a mucha gente, porque él es médico. Bueno, ese poder se transmite, supuestamente, a todos nosotros, a todos los que somos médicos, y no debemos olvidar de eso, porque la medicina es ciencia, sí, es ciencia, pero es arte, y es más arte que ciencia, y es oficio, porque es de lo que lo trabajamos, pero el arte está vinculado a todo eso que tiene que ver con la escucha, que tiene que ver con el examinar, que tiene que ver con el aconsejar, que tiene que ver con el curar. Todo eso es el arte de la medicina, que alcanza con a veces ver a un paciente y saber qué es lo que tiene, darle la mano y sentirle la mano y ya saber hacia dónde nos vamos a entrar en el diagnóstico. ¿Ah? Eso es el arte. Entonces la telemedicina que viene a apoyarnos, porque lógicamente a veces todo el conocimiento es imposible atesorarlo. Entonces nosotros a través de la telemedicina podemos tener una consulta con un dermatólogo, estoy acá atendiendo a una persona y tiene un problema de piel y yo no puedo determinar en ese momento qué puede ser, y puedo tener una consulta con un dermatólogo por telemedicina y resolverlo, con un cardiólogo o con un cirujano general o con un cirujano de tórax, y entonces eso facilita rápidamente el acceso. Y ni hablar de lugares a veces inaccesibles, que seguramente México, un país tan grande, tiene. A través de la telemedicina el médico va a poder llegar a comunidades que están realmente a veces aisladas, y eso es el avance de la tecnología, que es un avance que nunca debe detenerse, siempre es para adelante. Sí hay que regular, sí hay que cuidar que las cosas no se utilicen de la manera que no corresponde, pero siempre tenemos que ir hacia el futuro, nunca hacia el pasado, si no estaríamos en las cavernas. Totalmente, doctor. Siempre hacia enfrente, nomás. Sí, es poquito para atrás para agarrar impulso, pero nunca hacia atrás. Siempre estamos avanzando, evolucionando, buscando maneras de enseñarnos mismos, ¿no? Nuestro conocimiento, aprender más de nosotros, porque como usted lo menciona, muchos de nuestros antepasados, pasados, no había la tecnología que tenemos el día de hoy, no tenían los medicamentos que tenemos el día de hoy. ¿Y cómo se curaban? ¿Cómo le hacían? ¿Qué tenían que andar buscando para curarse? Este cuerpo es impresionante. Usted lo sabe, doctor, ha visto muchísimos casos, pero el cuerpo, la mente, todo el ser humano es impresionante. Tiene una capacidad de él mismo sanarse con la determinación, el buen funcionamiento, el gestionar adecuadamente las emociones, no guardarlas, no meterlas en las cajitas de Pandora, sacarlas, sentirlas. Una vez que las sentimos, las podemos trascender. Entonces, usted ha tenido muchísimos pacientes. ¿Cómo? Ahora sí, ¿qué consejos daría? ¿Cuál sería una forma en la cual se tendría que tener unas buenas bases en la familia? ¿Qué es los requisitos que usted piensa que son necesarias para tener una buena familia en equilibrio? Bueno, el respeto es la clave. El respeto entre los adultos entre ellos y los adultos con los menores, creo que es la clave. Otra cosa que se ha perdido en la evolución es la relación con los abuelos. Los abuelos eran una forma de transmitir conceptos importantes en la familia que ellos lo sabían por su experiencia. Yo recuerdo cosas que me dijo mi abuela, y en su momento, cuando era joven, ella murió cuando yo tenía 13 años, como no viene a la escuela, yo decía, ¿qué me va a enseñar ella? Y después digo, lo que se ve esta mujer. Y le iba a contar una anécdota médica. Ella decía, no te peines con el peine de otra persona porque te puedes agarrar caspa. Y yo lo hacía, una enseñanza de prevención en la familia. Pasan los años, yo estudio medicina y ella estaba muerta, vamos a la clase sobre ese tema, un tema importante, dermatitis seborreica, y un profesor que como yo daba clases en Japón, daba clases en todos lados, era una persona de lo más grande en el mundo, no voy a dar el nombre, no vale la pena. Dice, no, eso no se contagia, es una dermatitis seborreica
que tiene que ver con factores genéticos, factores de tensión, etcétera. No se contagia. Al poco tiempo se demostró que era un hongo. Mi abuela sabía, el profesor no. Y mi abuela no había ido ni a la escuela, pero tenía ese conocimiento, digamos, ancestral, que le habían llegado y le habían enseñado de que eso era así. Y en cambio los científicos decíamos, no es así. Y después se demuestra que sí es así, que es un hongo. Mire nomás, totalmente. ¿Cómo es que tenían tanto conocimiento? Tanto conocimiento con las hierbitas, ¿no? Con las plantitas. Nomás tómate esto, con esto, mezcla esto y te vas a sentir mejor. La comida, ciertas comidas, quítale la comida, quítale estas cosas. El ayuno, doctor, ¿qué tan importante realmente es el ayunar para el cuerpo, para eliminar toxinas? Y no se le da tampoco la importancia, al contrario, se piensa que el ayuno es muy malo. ¿Usted qué piensa del ayuno? El ayuno intermitente ha demostrado que da muy buenos resultados para mejorar los perfiles de la sangre, pero también para mantener el peso de manera adecuada. Así que en ese sentido está demostrado hasta ahora científicamente. Antes se decía, como decís tú, como pasaba con el tema de mi abuela, de que eso no era así, pero nuevamente se ha demostrado que sí es así, y hoy es una de las dietas que utilizan los nutricionistas, los especialistas en obesidad, para mejorar el peso y para mejorar determinados valores en la sangre que son importantes para evitar las enfermedades cardiovasculares. ¿Y hay algún otro recuerdo que tenga, como el que mencionó del ejemplo de su abuela? ¿Algún otro que le haya mencionado y que se haya dado cuenta ahora que ya terminó su carrera, su especialidad, que es una eminencia, que da clases en todo el mundo? Que cómo mira, ¿no? Los cambios hasta en todo el mundo, doctor. Usted realmente es un libro. Una enciclopedia. Si vamos a mi abuela, lo que decía es una cosa que todos debemos de saber. Dice, nunca se sabe si vas a estar solo. Entonces tenés que aprender a coser. Me enseñaba a coser. Tenés que aprender a lavarte la ropa, porque no se sabe si vas a estar solo. Tenés que aprender, y tenía razón. Había que aprender todo, y creo que hoy también tenemos que enseñarle no solo a los hijos y nietos a estar en el celular, sino también a hacer actividades manuales que en un futuro en la vida le pueden servir. Y no olvidemos una cosa muy importante, la más importante de todo, que vos la practicás frecuentemente. La limpieza es la clave. Es mucho más importante en un hospital en el que al lado lavado de manos que otra cosa, que cualquier medicamento. Y eso se aprende en la familia. El lavado de manos es la técnica más importante de prevención de enfermedades infecciosas que existe, más que nada. Entonces eso se aprende también, y eso la abuela insistía, hay que lavarse las manos. Seríamos pobres, muy pobres, pero ella decía, un jabón tenemos, y por lo tanto las manos hay que lavárselas, y es así. Sí, la importancia de las manos. Yo con mi familia era de que cuando andábamos viajando o algo, y mi mamá es mucho atender a tocar superficies y después tocarse la cara. Entonces yo era, no hagas eso, mamá, porque tú no sabes las bacterias. A lo mejor porque mi formación fue de que yo cultivaba bacterias. Yo tengo el hábito de siempre lavarme las manos muchísimas veces, porque yo tenía que hacer mis cajas Petri, poner mis bacterias, y si yo no estaba limpia las podía contagiar y crear otro tipo de bacteria que no es la que yo buscaba, y viceversa, también podían contagiarme. Entonces era muy cuidadosa con esas partes. Pero las personas que que no están en el área de la salud, es un poquito complicado, como usted dice, tiene que formarse en la familia. El hábito de lavarse las manos, pero vemos que ni adultos, doctor, ni adultos a veces salen ni se lavan las manos, o andan tocando todo y luego se andan tocando la cara y preguntan por qué andan enfermos. Realmente es así, y son cosas que uno puede cambiar, como decimos, en la familia. Es parte de esa educación que se da, no en la escuela, se da en la familia. La educación de la escuela es muy importante. La escuela es clave. La enseñanza secundaria
es fundamental, más en la época de los adolescentes, con todos los cambios que se producen tanto en la mujer como en el hombre y todas las vinculaciones que uno desarrolla a ese nivel y los liderazgos que se generan positivos o negativos y que pueden afectar a todos a nuestros hijos o nietos. Pero es fundamental tener en cuenta entonces lo que pasa en la escuela y lo que pasa en la secundaria, y que los profesores justamente tengan, y los maestros, esa visión de salud para poder transmitirle a sus alumnos, porque muchas veces, a ver, yo a mi abuela no creía en ella porque no había estudiado, yo había ido a la escuela y ella no había ido ni a la escuela. Entonces, una versión de lo mismo por una persona que tiene determinado ascendente, capaz que es más aceptada. Entonces, si de repente el maestro me hubiese dicho otra determinada cosa, le hubiese hecho más caso que a mi abuela, por más que mi abuela tenga razón. Entonces es muy importante que el maestro y el profesor ejerza, o la profesora ejerza, un liderazgo positivo, ¿ah?, para poder ir mejorando la calidad humana de cada uno de nosotros. Es cierto, es muy cierto. Pues se nos terminó nuestro tiempo, Dios mío. Esta plática fue muy enriquecedora. Yo estoy agradecida, doctor. Es un honor tenerlo aquí en el estudio. Agradecida con la vida porque nos ha enseñado muchísimo. Díganos un último consejo para ya. Algo reflexivo, algo que para que nuestra audiencia se pueda llevar este día. Bueno, lo más importante es lo que dijimos hoy, el respeto en la familia, el respeto hacia los niños, poder controlar los niveles a veces que se nos vienen de violencia, el respeto a la mujer es fundamental, el respeto a la mujer por su familia es clave. Creo que por ahí se asienta lo que es un desarrollo positivo de la humanidad. El volver a la familia es un desarrollo positivo de la humanidad. Puede haber diferentes tipos de familia. No descarto que haya familia de homosexuales, no lo descarto y me parece muy bien, pero siempre tiene que haber ese respeto hacia lo que uno o el otro se desarrolla. Así es, dijera nuestro buen Benito, el respeto al derecho ajeno es la paz. Quererse, amarse, respetarse, escucharse. Saben que eso siempre va a ser la base de cualquier ser humano. Agradecida con la vida, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo, por estar aquí con nosotros y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Bendiciones. Gracias a ustedes.